el título para el mensaje de esta mañana es El día del juicio se acerca. El día del juicio se acerca. Creo que este es el énfasis que Jesús está dando a esta parábola, ¿sí? Así que vamos a leer de los versículos 47 hasta el 52. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El día del juicio se acerca. Vamos a dividir esta sección en 3 puntos también. Primero vamos a ver el principio ilustrado. Como suele hacer Jesús en esta sección, Él arranca contando la historia. Y como siempre, estas historias son muy comunes, es algo que ellos entendían muy bien y que podían ellos asociar para que entonces Jesús le dé a esa historia un significado espiritual. Lo primero es la historia. Como nosotros no vivimos en ese mundo, necesitamos prestarle un poquito de atención para ver de qué se trata. Así que dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. No nos sorprende que ahora Jesús elija la pesca como una ilustración para hablar de este principio espiritual. Porque Él está ahora mismo en un pueblo a orillas del mar de Galilea. Muchos de sus discípulos habían trabajado en la pesca muchos años. La gente ahí conocía muy bien estas prácticas. Así que Jesús va a comparar lo que va a pasar al fin del tiempo con un día normal de pesca. Él habla de que el reino de los cielos entonces es como una red que es echada en el mar. Hay muchas formas en cómo uno puede pescar. Y los pescadores saben elegir el método por las condiciones en las que están. Ahí en el mar de Galilea, la forma más común en que se pescaba los barcos comerciales, los que estaban juntando peces para venderlo, era con este método de la red. Y había varias formas de usarlo, a este método, pero básicamente era una red muy larga que tenía flotadores en la parte de arriba de la red y tenía pesas en la parte de abajo. Así que si vos tenías un solo barquito, te alcanzaba porque agarrabas este barquito, enganchabas la red en la playa y salías con el barquito y dabas toda una vuelta larga, dependiendo lo largo que era tu red, y la ibas largando a la red, ¿sí? Se iba extendiendo. Y cuando dabas la vuelta, volvías hasta el mismo lugar y se había hecho como un gran círculo. Y ahora todo lo que está ahí adentro, estás a punto de sacarlo. Si el mar era muy profundo, tal vez no arrastraba el fondo, pero todo lo que estaba en la primera parte, todo eso lo iba a juntar y sacar hacia afuera. Así que una vez que estaban ahí en la playa, tiraban y sacaban la red. La otra forma de hacerlo, si vos tenías 2 barcas, entraban mar adentro y hacían un sistema similar, solamente que con las 2 barcas hacían una especie de semicírculo y después la arrastraban, la cerraban y la levantaban arriba del bote. Así que Jesús está imaginando esa anécdota que ellos ven todos los días. Al echarla al mar, dice, recoge toda clase de peces. Los historiadores nos dicen que en esta época, en el mar de Galilea, había al menos 24 especies distintas de peces en el mar. Así que toda clase, muchas clases de peces que podías sacar en esa juntada. Cuando pescás de esta manera, vos no estás buscando un pez en particular o no estás sacando un pez en particular, vos sacás todo. Después te fijás con qué te quedás, ¿no es cierto? Pero la intención de esta clase de pesca
es sacar todo lo que más puedas, porque después vas a tener tiempo para elegir qué te sirve y qué no. A diferencia de cuando uno está pescando con caña y elige la carnada pensando en el pez que le gusta eso, acá la intención, ¿no es cierto?, no es tan puntual y específica, sino que es masiva. Queremos limpiar todo este rincón, ¿no es cierto?, y que no quede nada. Se sacaba todo, ¿no es cierto?, chico, grande, algas, toda la vida que esté en ese rincón se iba a sacar para afuera. Dice Jesús, y una vez llena, la sacan a la orilla. Y esta idea de una vez llena es que, bueno, el propósito es sacar, ¿no? Así que uno está moviendo esta red, imagínense esas dos barcas tirando de esa red, buscando esos peces. Llega el momento donde está listo, ¿no? Se juntó suficiente. Así que ahora juntan todo lo que había. Así que hay un momento en donde se trabaja para abarcar todo lo posible y hay otro momento en donde ya se terminó, ya está listo, vemos que hay suficiente y ahora se va a sacar la red y se va a trabajar. Entonces no es que uno tira la red 20 veces a la noche, uno la tira una vez y toma tiempo eso y después se saca y después se hace la selección. Entonces, cuando lo hace una vez llena, la sacan a la orilla. Literalmente la arrastran hacia la orilla, la levantan, la suben a la playa. En ese momento, claro, todos los peces mueren y lo que ahora van a hacer es distinguir las clases de peces que les van a servir. Y dice, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Ya ahora no están tan apurados, se sientan tranquilos, porque esto va a tomar tiempo. Si pescaron mucho, tienen que hacer este trabajito, ¿no es cierto?, de selección. Así que se sientan ahí en el piso y con los peces que tienen a su alrededor empiezan a seleccionar. Las cestas es donde guardarían el pez que van a usar, que van a llevarlo al mercado y desde acá se llevaban peces hasta Jerusalén. Se le hacía un proceso, ¿no? Se les salaba y se exportaban peces a otros lugares. Entonces, bueno, el pez que servía se guardaba. En ese tiempo, los judíos tenían muchas regulaciones de qué pez se podía comer o no. Hoy si hay hambre, ¿no es cierto?, comés lo que salga, ¿no? Pero en la ley había restricciones. Vos no podías comerte cualquier pez. Entonces, por ejemplo, los peces que no tenían escamas, vos no te lo podías comer. Si habías pescado un bagre, no se podía. Era contra la ley comerse el bagre. Uno lo puede pensar. Hay una lógica de salud en esto, pero la ley no tenía que ver con la salud. Tenía que ver con un principio de distinción que Dios hacía. Así que Israel tenía una ley que regulaba qué peces se podían comer o no. Entonces, muchos de esos peces los tiraban y el problema es que, bueno, ya lo habían sacado afuera, ya todos esos peces habían muerto. Así que no tenía sentido volverlos al mar. ¿Qué lo hacían ese pez? Lo tiraban, no servía para nada. Lo tiraban al costado y se podrían estos peces, ¿sí? Entonces, bueno, creo que a los ambientalistas no les gusta mucho la idea de pescar de esta manera, pero esa era la forma en la que pescaban en ese tiempo y Jesús lo usa. Así que sacan un montón de peces y se ponen a seleccionar los que sirven, los que son ricos, los que se los van a comprar o los que te permite la ley, los guardan y los que no los tiran y se pudren ahí en el costado. Uno de los pasajes donde leemos una historia que tiene este cuadro es el pasaje de Juan capítulo 21. Cuando después de la resurrección, los discípulos se fueron a pescar. Y de nuevo pasaron la noche, no habían pescado nada en toda la noche y es mucho trabajo. No es que estaban ahí con la cañita, ¿no es cierto?, y no sacaron nada. Estuvieron trabajando toda la noche con mucho esfuerzo, poniendo la red, dando vuelta a la barca. Nada habían sacado. Y apareció Jesús, le dijo, no pescaron nada. Lo peor que le puedes decir a un pescador que no pescó nada. Ellos en regañadiente no pescamos nada. Jesús le dice, ¿por qué no tiran del otro lado? Tiran la red, lo mismo que había pasado antes, y se llena la red. Tanto que se les rompía. Entonces quisieron, dice Juan, que la llevaron hasta la orilla. Y la levantaron a la orilla, como está diciendo acá la parábola. Y cuando la sacaron 150 peces que servían. O sea, 150 peces que eran vendibles o que se podían usar.
que es una señal de gran cantidad de peces, ¿no es cierto? En una sola tirada de la red. No sé los pescadores si alguna vez sacaron 150 de una, me imagino que no. Esto es algo asombroso lo que pasó. Si sacaron 150, uno se preguntará cuánto más murió ese día, ¿no es cierto?, de otros peces que no servían. Pero ese es el cuadro, más o menos como podés imaginarlo. Entonces Jesús va a comparar, él dijo, el reino de los cielos es como una red que se echa al mar. Y está pensando en toda esta situación. Ya les dije, los discípulos entendían muy bien lo que era la pesca y por eso servía la aplicación, pero yo pensaba también en otra razón. ¿Por qué Jesús usó el ejemplo de la red? ¿No le había dicho Jesús a sus discípulos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres? El hecho de que Jesús compare el ministerio o la tarea de los discípulos con una red no es algo raro. Eso es la predicación, eso es el ministerio. Así que Jesús lo piensa como un hombre que sale a pescar. Y él va a aprovechar esta analogía para mostrar algo puntual en cuanto a este sistema de pesca. Y es lo que vamos a ver ahora en el principio explicado. Lo primero que vimos fue el principio ilustrado. Ya vimos el ejemplo. Ahora, imagínate que vos lo único que tenés es eso. Si no sabés nada más, sería difícil entender para qué Jesús te está contando esta historia. Yo ya sé cómo funciona la red. Pero Jesús la quiere contar para que vos pienses algo espiritual. Así que Él va a darle a los discípulos la explicación. El principio explicado. Él dice, el versículo 49, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos. Yo te había dicho que esta parábola se iba a parecer mucho a la de la cizaña, ¿no? Porque algo similar teníamos ahí, cuando crecía todo junto y al final se iba a juntar primero lo malo y se lo iba a quemar y después lo bueno se lo iba a guardar en el granero. Acá no se dice cuál va a ser el destino de los peces buenos. Igual se los van a comer a los peces buenos, pero Jesús no quiere poner énfasis en eso, porque el punto de la parábola no es lo que les pasa a los peces buenos. El punto de la parábola es lo que le va a pasar a los peces malos. Jesús quiere mostrar acá la gravedad de rechazar el evangelio o de vivir una vida de autoengaño en donde se está preparando mi vida para ese momento final en donde voy a ser tirado a un lado, como ese pez inservible, inútil o inmundo que va a podrirse en ese costado. Así que Jesús va a hablar del fin del siglo. ¿A qué se refiere el fin del siglo? ¿Cuándo es el fin del siglo? Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de la historia del hombre con esta distinción, este siglo y el venidero. El siglo venidero comienza con la llegada del rey y el establecimiento del trono del rey en Jerusalén. El siglo venidero comienza con el milenio. El siglo venidero comienza porque a partir de ahí el reino de Cristo sobre todos los que estén vivos va a ser incuestionable, no va a ser posible rechazarlo. Él va a regir con vara de hierro. Va a haber una rebelión más, 1000 años después de que comience el reino venidero, y esa rebelión va a terminar en un juicio que va a traer el estado eterno. Pero el fin del siglo es justamente en el momento en el que se está dando esta transición, cuando Cristo va a empezar su reino físico sobre la tierra. Entonces nosotros ya estamos en el reino, pero todavía no estamos en el fin del siglo, ¿sí? El fin del siglo va a ser, si vos lo ponés en el mapa escatológico, después de la tribulación, después del juicio de Dios sobre este mundo, cuando Cristo vuelva a reinar. Ese va a ser el fin de este siglo. Y va a empezar el venidero, ¿sí? Entonces, Jesús está hablando de lo que va a pasar en ese momento. Va a haber una separación. Y acá involucra a los ángeles de nuevo, ¿sí?
Los ángeles, hay cosas que no sabemos, pero en los eventos futuros aparecen muchísimo los ángeles. Y acá los ángeles tienen un rol clave, igual que en el trigo y la cizaña, de separar, de distinguir. Lo que nosotros tenemos que entender es que el ministerio que hoy estamos haciendo tiene una limitación. Nosotros estamos predicando el Evangelio y discipulando a todas las naciones, pero lo que no podemos hacer es notar finalmente o definitivamente la diferencia entre peces buenos y peces malos. No es nuestra tarea hacerlo. Mira, la tarea del Hijo de Dios no es saber cuál es el pez bueno y traerlo a él, al Evangelio, a la iglesia, a la obra de Dios, al reino de Dios. El reino de los cielos es como una red que junta toda clase de peces. ¿Sí? La tarea, más bien, tiene este peso de que sea lo más amplia posible. Hay un sentido de urgencia, hay un deseo de que todos escuchen el Evangelio, pero no podemos controlar quién va a escuchar o qué va a pasar al escuchar eso, ¿no? Entonces, el reino de los cielos es como una red que junta, ¿sí?, a todos los peces posibles. Pero aunque nosotros no podemos hacer esa distinción, claro, en la vida de la iglesia nosotros queremos que los que sean tenidos como creyentes estén viviendo una vida de acuerdo a la fe cristiana, ¿sí? Entonces la iglesia va a hacer una distinción, pero el corazón solo Dios lo conoce. Pero aunque solo Dios lo conoce, esta parábola nos dice qué va a pasar al fin del siglo. Ahí sí se van a distinguir. Entonces lo que hoy pasa desapercibido, un día va a quedar expuesto. Porque Dios sí sabe. Él puede distinguir. ¿Y quién más sabe? Los ángeles. Los ángeles saben muy bien quién es quién. La Biblia habla de los ángeles en otros pasajes como seres que están pendientes de lo que está pasando acá en la tierra. Ellos están viendo la iglesia y se maravillan de la gracia de Dios en la iglesia. Pero hay algo más. Los ángeles pueden ver cosas que nosotros no vemos. Y ellos van a tener una tarea que ninguno de nosotros tiene. Y es separar. Ellos van a separar. ¿Y a quién van a separar? Van a separar a los malos de entre los justos. O sea, a los que van a sacar es a los malos. Esto es algo interesante porque nosotros estamos esperando que Cristo venga a buscarnos y nos lleve a la casa del Padre, ¿no? Estamos esperando el rapto de la iglesia. Y ese es el vocabulario de Juan cuando dice que la iglesia va a ser llevada para que esté con Cristo. Entonces, en el rapto, los que van a ser llevados son los creyentes. Pero claro, después de 7 años, Cristo va a volver, ¿sí? Y Él va a volver y va a aparecer con su caballo blanco para juzgar a la tierra, y los santos van a volver con Él. Y en ese momento va a suceder un juicio en donde los que sean sacados no van a ser los santos, sino que son los impíos. ¿Por qué van a ser sacados los impíos de esta tierra? Porque ahora Cristo está acá en la tierra y en la tierra se va a establecer el reino. Y los que no creyeron durante la tribulación o antes, ellos no van a entrar al reino. Ni uno solo de los que rechazaron el Evangelio va a entrar al reino. Todos van a ser sacados y tirados fuera para que se pudran afuera, en este sentido, ¿no? Para que sean juzgados y condenados por la ira de Dios. Y los peces que van a ser dejados son los que van a disfrutar de los beneficios del reino. Por eso es que está usando esta expresión. Los malos, los ángeles apartarán a los malos de entre los justos. La palabrita que usó cuando contó la historia Jesús antes, me faltó resaltar esto. Dijo que una red se tira y junta toda clase de peces. La palabra juntar que usa ahí es la palabra de congregar. Es la palabra sinagoga que se usaba, ¿no? O sea, lo que hace la red es congrega. Pero lo que van a hacer los ángeles es sacar de en medio de esa congregación, ¿sí? Sacar los que son malos. Ahora sí, Matías, pero entonces, vos lo que me estás diciendo es que Dios va a sacar a los malos y va a dejar a los buenos. Pero ¿quiénes son los buenos entonces? No es que la Biblia dice que todos somos pecadores.
Claro, es que los malos y los justos acá no está hablando de méritos personales. No está hablando de que algunas personas naturalmente son malas y otras son buenas, sino que, si entendemos la doctrina bíblica, no hay justo ni aun uno. Todos son pecadores, todos merecen ser sacados del reino. ¿Y quién va a entrar en el reino? Solo los justos. Solo los justos van a entrar en el reino. ¿Qué significa solo los justos? Bueno, significa solo los que fueron justificados por la fe y los que están mostrando en su vida diaria la justicia que han recibido. Porque cuando Mateo habla acá de los justos, no está hablando de la posición de esta persona, está hablando de la práctica de estas personas. Los que son dejados para heredar el reino son los justos, o sea, los que viven en justicia. Los que viven en justicia son los que fueron justificados por la gracia de Dios. Entonces, este concepto, de nuevo, volvemos al concepto de la parábola, del trigo y la cizaña, nos hace reflexionar en nuestra condición. Porque si el reino de los cielos es como una red que junta toda clase de peces, lo que tengo que esperar es que no haya una sola clase de pez adentro de lo que podríamos tomar como el reino de Dios. Hay muchas clases de peces. Y no quiere decir que todas esas clases de peces van a estar en el reino. Tenés que saber de que solamente los peces buenos, solamente los justos van a entrar. Cuando miramos las Escrituras nos damos cuenta de que en esa selección van a ser muchos más los que no van a entrar que los que sí van a entrar. Hay un pasaje ahí en 1 Corintios capítulo 10. Pueden leer todo el capítulo, pero en los primeros versículos Pablo está hablando del desierto y del pueblo de Israel en el desierto. Ahí tenés la congregación del pueblo de Dios, ¿no? Pero ese pueblo de Dios, la mayoría de ellos terminaron destruidos por Dios. No entraron a la tierra prometida. La mayoría. Lo dice ahí en 1 Corintios 10, 1, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos están expuestos a los mismos beneficios, pero la mayoría murieron en el desierto. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida de los que salieron de Egipto? Bueno, Josué y Caleb y sus familias. No sabemos cuántos abarcarían ahí, ¿no? Todos los demás murieron. ¿Sí? Ni siquiera Moisés entró en la tierra prometida. Este es un pasaje de entre muchos que nos hacen esta misma advertencia. El reino de los cielos es como una red que junta toda clase de peces. Pero después se van a separar. Dios conoce los corazones. Él conoce los pensamientos de los corazones, las intenciones de los corazones. Y entonces, después que los separe, los que sean sacados van a ser echados al horno de fuego. No solamente tirados a un costado, sino echados al horno de fuego. El horno de fuego acá está haciendo referencia a un pozo donde se enciende, se prende fuego, y podríamos verlo relacionado con diferentes usos, ¿no? El más común era la cocina. Ellos, para cocinar pan, por ejemplo, hacían el pozo y cocinaban ahí adentro del pozo. Entonces, puede ser esto que tienen en mente, ¿no? Es un pozo donde hay fuego. Pero más allá de la referencia histórica, el concepto teológico del horno de fuego, Jesús está hablando acá del infierno. Cuando Jesús habla del infierno, acá Él no lo está mencionando como una creencia popular, Él no lo está mencionando como un mito, Él lo está mencionando como un hecho. Él está diciendo, así como personas van al mar y pescan y sacan los peces, de esta manera, el fin del tiempo, los ángeles van a separar y van a echarlo al horno de fuego.
Entonces, si la red es algo real, si los peces son algo real, el horno de fuego es algo real. Jesús está diciendo, el tormento eterno es tan real como la realidad de que hay gente que va al lago a pescar. Así como vos ves realidad en eso, porque eso sucede y vos lo podés tocar, podés ir y mirarlo, el tormento eterno es lo mismo. Es una realidad, no es algo que se usa para atemorizar a personas y convencerlas de que obedezcan a Dios. Esto es lo que va a pasar al fin del tiempo. Van a ser echados al horno de fuego. La expresión acá, echados, muestra, ¿no es cierto?, la fuerza con la que van a ser arrancados de este mundo y echados ahí. Jesús habló muchísimo del infierno. Y en esta parábola, el énfasis de Jesús no está en separación, sino está en la condenación de los impíos. Y Jesús está diciendo entonces, esto es el destino al que se están dirigiendo tantos de los que hoy el Evangelio está juntando. ¿Se imaginan entre estos discípulos que están escuchando esta enseñanza privada? Está Judas. Y muchos más que aunque en un momento respondieran, al final iban a ser también echados fuera al tormento, al lago de fuego. Y agrega Jesús esta descripción, allí será el lloro y el crujir de dientes. Acá Jesús describe el tormento con la agonía permanente de una oscuridad llena de la ira de Dios en donde el tormento no va a tener fin. La expresión crujir de dientes, para ser honestos, se usa casi siempre, creo que siempre, con el sentido de ira o rebeldía. Nosotros, como está hablando de el fuego y ahora habla del crujir de dientes, podemos relacionar crujir de dientes con dolor. Pero probablemente lo que Jesús está hablando es que esta gente en el infierno no solamente está crujiendo los dientes por el dolor que eso genera, sino por el rechazo a Dios que aún va a estar en sus corazones por toda la eternidad. Su ira contra Dios. Entonces el lugar del tormento eterno no es un lugar donde hay gente arrepentida, donde hay gente que ama a Dios, que quisiera estar en la presencia de Dios. Es gente resentida, que está enojada con Dios. Es verdad que la Biblia dice que un día toda rodilla se va a doblar y va a reconocer que Cristo es Dios. Pero que se doble toda la rodilla no quiere decir que van a cambiar todos los corazones y que van a rendirse a la autoridad de Cristo. Una cosa es reconocer que Cristo es autoridad, otra cosa es rendirse a esta autoridad. Los demonios creen y tiemblan, ¿no? Los demonios doblan sus rodillas delante de Cristo, pero no inclinan sus corazones a Cristo. Y estas personas van a estar toda la eternidad endurecidas contra Cristo, endurecidas contra Dios, en un rechinar de diente continuo, en el tormento eterno. Entonces, en esta explicación podemos reconocer algunos principios que he estado señalando. El primer principio es que los discípulos tenían que, o iban a trabajar para traer una gran cantidad de seguidores al Señor. Sin embargo, no todos esos seguidores iban a entrar en el reino. Ellos iban a juntar y iban a agrupar tanto justos como injustos. Entonces, si esto era verdad para sus discípulos, esta es la realidad de nuestro tiempo. Así es el reino de Dios. Es como una red que junta toda clase de peces. También podemos sacar de este concepto que la predicación del Evangelio no es como un hombre que va con una caña a pescar. Es como un hombre que va con una red y quiere arrasar con todo, ¿no? Quiere que no quede nada en este lago. Si pudiese tener una red, o sea, estas redes eran muy largas, tenían varios cientos de metros. Pero si pudiese tener una red de 30 kilómetros de largo y meterla y sacar todo el lago, ¿no es cierto? Y venderlo todo, lo haría, ¿no? La gente en ese tiempo construía estas redes porque lo que querían era juntar todo lo que podía.
esa es la actitud de los obreros del reino. Lo que estamos pensando es juntar toda la vida que exista en este mundo, juntarlos a todos, discipular a todas las naciones. Entonces no estamos tratando de encontrar a alguna persona dispuesta, estamos tratando de forzarlos a entrar. Estamos tratando de buscar a todos, de traerlos a todos, de enseñarles a todos, de salvarlos a todos. La otra verdad que surge de esta explicación es este hecho de que el juicio de Dios se acerca. Imagínate como un pez en medio de ese mar, que de repente se te ocurrió ese día ir a la orilla y buscar algunas algas porque tenías mucha hambre. Y de repente, mientras venís nadando, te chocas con una soga y te das cuenta que la soga se está corriendo, ¿no? Entonces, bueno, me voy para el otro lado. ¿Qué importa? Te vas para el otro lado a nadar. Y nadas un rato y te chocas contra una soga del otro lado. Y decís, bueno, a ver, voy a salir para el otro lado. Y a todas las direcciones donde vas está la soga. Y la soga se está achicando cada vez más. Y vos ves que todos estamos cada vez más apretados. Y vos te das cuenta, no hay a dónde escapar. El tiempo se acabó. Estoy a punto de ser arrastrado afuera. La muerte es inminente. Pensé en esta parábola, cuando Jesús está diciendo es como una red que la tiran y después la sacan. ¿No podés notar indicios a tu alrededor que el círculo se achica? ¿No podés notar que el tiempo se ha cortado? ¿No podés notar que el fin está cerca? ¿No podés notar que tu vida es frágil y que tal vez el momento del cierre final está mucho más cerca de lo que pensabas? Es como esa red que se cierra. Entonces, el juicio está cerca. Ese es el otro concepto que está acá. Y el otro concepto, ¿no es cierto?, es este principio de los que rechazan el Evangelio van a ser echados fuera. El Señor puede distinguir entre fingir y creer. El Señor puede distinguir entre solamente actividad religiosa y amor verdadero. El Señor puede distinguir entre legalismo y piedad. El Señor puede distinguir esto. Entonces, esta debe ser tu momento, ¿no es cierto?, en donde la sobriedad viene a tu mente y pienses, no es suficiente solamente estar dentro de la red. Lo importante es pensar qué clase de pez soy. Eso es lo que va a marcar la diferencia al final del tiempo, no solamente estar adentro de la red. Entonces vimos el principio ilustrado, ahora el principio explicado. Terminemos con el principio proyectado. El principio proyectado. Porque terminó la parábola de la red y ahora Jesús va a hacer una transición y para ser honestos con el texto, la transición a donde vamos no es solamente una conclusión de esta parábola. Yo entiendo que es la conclusión de todas las parábolas. Pero la conclusión de todas las parábolas vino detonada a partir de esta última. Fue este pensamiento del juicio inminente que se acerca, lo que estaba en la mente de Cristo cuando Cristo va a decir estas palabras para cerrar todas las parábolas, donde Él va a llamar a los discípulos a una responsabilidad que ellos tienen. Si es que el juicio se acerca, si es que así es el reino de los cielos, entonces, ¿cómo debo responder yo, que soy un buen pez? Y esta va a ser la próxima parábola. Y es la parábola de que le llama a los tesoros nuevos y viejos. Y entonces Jesús va a decir esto. Jesús les dijo, ¿habéis entendido estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Bueno, primero, pensemos en esto de entender o no. Entender o no es algo crítico. Ya venimos estudiando estas parábolas, así que ya saben por qué es algo crítico entender o no. Es que no todos tienen acceso a estas parábolas. Hay gente que las escucha y entiende la lógica, entiende la mecánica, pero no percibe el valor que tienen las parábolas. No hacen ningún efecto en el corazón. No traen convicción, no traen claridad en cuanto a quién soy en Cristo. El corazón está inamovible.
Solo escucho la parábola como una historia, como cualquier narrador. No entienden nada. Entender las parábolas. O sea, si vos estás escuchando estas parábolas, y es más que solamente entender el significado natural, sino que vos estás percibiendo la verdad espiritual de estas parábolas, eso es un tesoro. Es una obra que solo la gracia de Dios puede hacer en el corazón. Y esto es lo que los discípulos tenían. Ahí en el capítulo 13, en el versículo 14, Jesús dijo de las demás multitudes, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Esa es la realidad de la mayoría que escuchan la predicación de la palabra. Aún hoy estoy predicando la palabra y en estadística bíblica, la mayoría de los que escuchan la predicación no entienden la predicación. Matías, me decís, no estás diciendo nada complicado, todo lo entienden. No entienden las implicancias espirituales de esta verdad. No están viendo. No entienden, se cumple lo que dice Isaías. Pero cuando alguien ve, bienaventurados vuestros ojos porque ven, le dijo Jesús a los discípulos, y vuestros oídos porque escuchan. Ustedes tienen una ventaja, un regalo, que ni siquiera los santos del Antiguo Testamento tenían. Es poder tener la explicación del reino y tener el discernimiento para verlo. Qué gozo los discípulos tenían. Ellos sí entendían. Ellos eran salvos, la mayoría de estos que están escuchando en este momento. Ahora, vos sabés que los discípulos no entendían todo lo que Jesús quería decir acá en estas parábolas, ¿no? Los discípulos se caracterizan por no entender. Si vos seguís el Evangelio de Mateo, una y otra vez Jesús les reprocha que no entiendan. Mirá en el capítulo 15, o puedes anotar, 15 y 17, Jesús le pregunta, ¿no entendéis que los que entra en la boca va al vientre y se echa en la letrina? ¿No entienden? En el 16:11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos? En el 7:18, Él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento. En el 8, 17 y 18, y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oís. En Lucas capítulo 9, versículo 44 y 45, Jesús dijo, haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Ya le da miedo preguntarle a Jesús, porque no entendían. Y Jesús ahora dice, y no entienden, no lo entienden. Esta dinámica me llama la atención, ¿no? Porque por un lado ellos son los que entienden, pero todavía no entienden. Y es que aún los creyentes que tienen ojos para ver y oídos para oír, para ellos el discernimiento de las verdades espirituales va en aumento. Entonces no nos sorprende. Los discípulos van entendiendo cada vez más y Dios tiene un propósito para ellos también y hay verdades que las veló para que no las vean hasta que después llegue el momento oportuno para que ellos las vean. Entonces a estas personas Jesús le está preguntando, ¿entienden estas cosas? Y los discípulos, viste, como siempre con ingenuidad total, sí, las entendemos. Sí las entendían hasta cierto grado. No estaban entendiendo todo. Pero Jesús no les reprocha, no les dice, no, la verdad que no entienden nada. Porque sí entendían. Sí habían entendido que el reino no era lo que los fariseos habían dicho, no es lo que ellos estaban esperando. Ellos entendían estos principios, Jesús se los acaba de explicar. Y ellos creyeron en el Evangelio. Así que ellos tienen discernimiento, tienen convicción, ellos sí están entendiendo. En base a esto es que Jesús ahora va a dar el versículo 52. Él les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Como ustedes están entendiendo lo que les estoy diciendo, por eso, ahora quiero que entiendan cómo los veo yo a ustedes.
Entonces esta próxima parábola es para los que entienden. Es para los que están viendo las realidades del reino. Los que acaban de escuchar una por una todas las parábolas y ahora entienden cómo funciona el reino. Ahora ellos tienen una responsabilidad. O sea, Jesús no le contó estas parábolas solamente para que ellos entiendan el reino, ¿no? ¿Para qué se las contó? Ahora lo vas a saber. Él se las contó para que ellos respondan a esa verdad y vivan de acuerdo a esa verdad y para que ellos se vuelvan en voceros de esta verdad. Así que como ustedes le entienden, por eso ahora escuchen lo que viene. Todo escriba, docto, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. La historia que va a contar Jesús ahora es también muy sencilla. Es una corta parábola de un hombre que es el administrador de una casa. Y en esa casa hay un depósito donde se guardan cosas que pueden servir para muchas cosas, ¿no? Entonces, este hombre tiene la política, el que guarda siempre tiene, ¿no? Así que él guarda en ese depósito todo lo que puede. Hay cosas viejas y cosas nuevas. Pero él como administrador, él está pendiente de la vida de la familia y de la casa y él puede, mira, sí, yo tengo, ahí te lo busco, y va y lo trae, ¿no es cierto? Y le trae lo que necesita la persona. Y de ese tesoro, de ese depósito, salen un montón de cosas que él fue acumulando con el paso del tiempo y que ahora tiene la sabiduría para saber cómo darla a la persona indicada en el momento indicado. Bueno, es bastante fácil la historia, pero ahora Jesús está hablando de los discípulos. Entonces, déjame mostrarte 3 conceptos que Jesús va a mostrar acá en cuanto a cómo debe responder un discípulo a la realidad del juicio inminente. Y el hecho de que él sí discierne estas cosas. Y él se da cuenta del reino. Y se da cuenta de cómo son las cosas. ¿Qué tiene que hacer ese discípulo? En primer lugar, el discípulo necesita entender la verdad. En primer lugar, vas a ver la necesidad de entender la verdad. El discípulo tiene que desarrollar un apetito por llenar su depósito de las verdades que él va a sacar en el momento oportuno, en la situación y a la persona necesaria para poder suplir esa necesidad. Entonces dice, por esto, todo escriba docto. Lo llama a sus discípulos escribas. ¿Qué es un escriba? Jesús no tuvo buenas experiencias con los escribas, ¿no? ¿Por qué ahora le dice a los discípulos, ustedes son escribas? Es que, ¿se acuerdan qué había pasado con los escribas de ese tiempo? Eran hombres que estudiaban la ley, eran los maestros de la ley, los intérpretes de la ley. Cuando alguien quería entender algo de la ley, iba al escriba, que él se la sabía de memoria y sabía todos los matices de la ley, y él era el representante de la ley para el mundo. El problema es que estos escribas, en incredulidad, habían torcido el sentido de la ley. Así que eran falsos representantes de la ley. Y por eso Jesús confronta a los escribas. Y los escribas lo odian a Jesús. Esos eran los escribas de la ley. Pero ahora Jesús dice, ¿saben quiénes son los nuevos escribas de la palabra de Dios? ¿Quiénes son los escribas? Son los discípulos. Los discípulos son los nuevos escribas de la palabra de Dios. ¿Qué hace un escriba? Estudia la palabra de Dios. Porque su oficio, su función, su identidad tiene que ver con que él la entienda y él la sepa explicar a la persona que lo necesite, en cualquier área que él necesite. Estudiar la Biblia para el pueblo de Dios no es una actividad secundaria o casual. Vos tenés que entender que si vos sos albañil, eso es complementario. Tu identidad, ¿sabes qué sos? Sos un escriba. Sos un escriba que también pega ladrillos, ¿no? Pero vos sos escriba. Ese es tu llamado, ese es tu rol en este mundo. Dios te puso en esta función. Vos sos su escriba. Sos el que tiene la responsabilidad de indagar la Escritura, de conocerla y de poder interpretarla y saber cómo aplicarla.
Porque el escriba anterior fracasó. Es el escriba que no tenía un corazón temeroso de Dios. Ahora hay un nuevo escriba en el pueblo de Dios. Son los discípulos de Cristo. Entonces, no tenés que conformarte con un conocimiento superficial de la Escritura. Tenés que verte como un escriba. Esto es tu rol, este es tu llamado. Entonces vos tenés, en primer lugar, la necesidad de entender la verdad. Jesús va a mostrarlo en esta palabra. Por eso todo escriba, docto. Lo segundo, la necesidad de asimilar la verdad. No solamente vos tenés que aprender como un escriba, instruirte y conocerla, sino que tenés que aplicarla. Esto fue uno de los grandes problemas de los escribas. Ellos se sabían la ley de memoria, pero no hacían nada de todo lo que sabían. ¿Cuánto necesita el pueblo de Dios recordar que no son escribas como los de aquella época? Son otra clase de escribas. Son escribas que son como padres de familia que tienen un depósito lleno de tesoros, lleno de recursos, lleno de bienes que van a después servir para dárselos a otros. Pero para poder dárselo a otro, yo tengo que haberlo atesorado primero. Y esto no es solamente información, esto es la asimilación de la verdad. Antes de poder distribuirla, tengo que acopiarla, ¿no? Hay un pasaje, si me acompañan a Hebreos, capítulo 5, versículo 12, quiero mostrarte la importancia que tiene esto de no solamente escuchar y aprender qué significan los pasajes bíblicos, sino tomarlos como propios. El autor de los Hebreos está hablando a personas que han escuchado mucho, que tienen buenos maestros, que podrían recitar la doctrina, pero que siguen como niños espirituales. ¿Por qué siguen como niños espirituales? Porque ellos no han asimilado los nutrientes de la palabra. Ahora, leámoslo, miren, en Hebreos 5:12 dice así: porque debiendo ser ya maestros, eso es lo que Dios quiere, que vos seas un maestro. Ahora vamos a ver el próximo punto, ¿no? El que le dé a otros la verdad. Pero debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué golpe para esta persona, ¿no? Que después de tantos años de haber escuchado tanta doctrina, ahora hay ya que volver a lo más básico. No porque no lo sepa, sino porque esto no ha traído el fruto, el crecimiento. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que con el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces acá tenés la persona que agarra la palabra y que la pone en práctica. Y entonces, como un músculo espiritual, su corazón está luchando contra el pecado, y entonces este ejercicio le hace madurar. Lo que hace madurar a una persona no es información, sino que es este ejercicio, este gimnasio espiritual en donde yo agarro la verdad y la uso para confrontar mi pecado. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El crecimiento es obra de Dios. Entonces lo que está diciendo este autor es: esforcémonos, vamos adelante a la madurez, para ya no ser niños y poder convertirnos en maestros. Vos sos un escriba, dijimos. Los escribas estudian la Biblia. Vos sos como un escriba que es docto en el reino de Dios. Acá ese es un escriba que es un administrador. La palabra ahí se refiere a un administrador. En la parábola ustedes vieron padre de familia, pero ahí no se usa el concepto padre, sino que tiene el sentido de alguien que está a cargo supervisando la vida de la familia. Es un mayordomo. Puede ser que sea el papá, o puede ser que no sea el papá, pero es la persona que está a cargo y está supervisando. Y entonces, el último, tenemos la necesidad
de entender la verdad, la necesidad de asimilar la verdad y en tercer lugar, la necesidad de predicar la verdad. Entonces, el Señor ahora compara al discípulo como la cabeza de esta familia que está ahora viendo las necesidades y distribuyendo lo que tiene él en sus pertenencias para poder servirles en sus necesidades. Usa otra expresión ahí. La palabra docto es la palabra discipulado. O sea, todo escriba que ha sido instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. O sea, Jesús acaba de instruir a sus discípulos, le dio la información, les enseñó lo que es el reino. Ahora les dice, ustedes ya fueron discipulados, ¿no? Tenés que entender que la información no es solamente una posesión propia, sino que es una herramienta de servicio. Es una oportunidad para vos ser como un administrador que está sirviendo a otros en necesidad. Podríamos traducir o podríamos entender este concepto diciéndolo de esta manera. Le cambio las palabras para que armen la idea un poquito mejor. Todo experto en la ley que ha sido discipulado en el reino de Dios es como un mayordomo de familia que toma de sus conocimientos cosas conocidas y desconocidas para instruir a sus hijos. Lo que este hombre va a hacer es sacar de todo lo que él ha aprendido lo que necesitan. Y estos dos son las dos cosas posibles, las cosas viejas y las cosas nuevas. En el contexto de Jesús, las cosas viejas eran todo el Antiguo Testamento, que ellos habían aprendido por tantos años. Y las cosas nuevas, todo lo que Jesús les había instruido en ese momento en cuanto al reino de los cielos. Así que ahora estás equipado. Vos sabés lo viejo, sabés lo nuevo. Ahora vos sos como un escriba hábil que fue discipulado y que entonces puede enseñar en base a las dos. Este es uno de los versículos que respalda la necesidad de que los creyentes usen el Antiguo Testamento con fidelidad. Hay movimientos y hay predicadores que dicen, no, nosotros somos del nuevo pacto, ¿no? Así que nosotros ya no predicamos el Antiguo Testamento. Eso no es lo que Cristo pensaba. Los escribas del Nuevo Testamento sacan cosas viejas y cosas nuevas. Hablan del reino de Dios desde los profetas y de los escritos del Señor. Necesitamos al pueblo de Dios funcionando como escribas. El Señor usa a hombres y mujeres que tienen estas cualidades para servir y para traer avivamientos. No sé si mientras yo iba por esto se te vino a la mente, pero hay una historia del Antiguo Testamento que está en Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras era de oficio un escriba. Y como escriba, él se comprometió delante de Dios a hacer tres cosas: inquirir en la ley de Jehová y cumplirla y enseñarla en Israel. Esto es lo que hacen los escribas fieles, ¿no? Es lo mismo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Ustedes son los nuevos Esdras. Ustedes son los escribas. Ustedes son los expertos en la ley. Ustedes son los que tienen que conocer la ley, vivir la ley y enseñar la ley. La palabra de Dios es donde está el poder para transformar una nación, como pasó con Esdras. Eso es lo que tiene que pasar en el pueblo de Dios. Un pueblo de escribas. No te olvides de lo que dio pie a esto. Jesús dijo, si lo entienden, si están entendiendo el reino de Dios, por esto, ahora tienen que pensar lo siguiente, son escribas. Entonces, si vos entendés el juicio inminente que se acerca sobre este mundo, si vos entendés la responsabilidad que tenemos de echar esa red, si vos entendés el peligro del autoengaño, tenés que ser un escriba fiel. Tenés que abrazar tu rol, tenés que conocer las Escrituras, tenés que vivir las Escrituras, tenés que enseñar las Escrituras para que el Señor te use para su gloria. Entonces, déjenme terminar con estas preguntas. Creo que lo primero que podrías pensar después de este estudio es ¿qué clase de pez soy? ¿Soy un buen pez o un mal pez? ¿Soy el pez que va a ser guardado en la canasta, que va a entrar al reino? ¿O el pez que va a ser
tirado a un costado porque aunque estoy dentro de la red, no he sido transformado aún. Mi naturaleza lo muestra, mi pecado lo evidencia, no hay justicia real. Entonces, la pregunta es cómo has respondido al mensaje del Evangelio. Y tenés que pensar, cuando hablamos del juicio se acerca, no hay tiempo que perder. La red se cierra, los peces se sacan y mueren. Entonces, hoy es el día de salvación, hoy es el día de responder al juicio. En segundo lugar, leí una frase esta semana mientras me preparaba de un hombre que se llama Richard Cadwell, y él dijo así: el juicio que se aproxima nos hace responsables a cada hijo de Dios de proclamar todo el consejo de Dios mientras haya oportunidad. Esa última frase me quedó resonando: mientras haya oportunidad. La oportunidad se acaba. Nuestra tarea es, si hemos entendido los misterios del reino, es predicar, es ser escribas fieles, es entender la palabra, es vivir la palabra, es predicar la palabra. Bueno, el Señor habla a sus discípulos que habían escuchado las enseñanzas en cuanto al reino de los cielos como escribas entrenados. Entonces la pregunta es, ¿te ves vos de esta manera? ¿Estás estudiando la palabra con determinación? ¿La estás viviendo con diligencia? ¿La estás enseñando con responsabilidad? Que el Señor nos ponga esa carga en el corazón. Eso es lo que el mundo necesita, hombres y mujeres de la palabra. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Esta mañana una parábola más nos expuso. Y Señor, ahora esperamos en la obra que el Espíritu Santo va a hacer con esto que hemos escuchado. Trae convicción al corazón. Cada vez que tu palabra es predicada, están los que la escuchan y los que no, los que la entienden y los que no, los que la reciben y los que no, los que la estudian y los que no, los que la viven y los que no, los que la predican y los que no. Señor, el mundo necesita tu palabra y necesita tu obra de gracia que avive los corazones. Señor, obra en medio nuestro. Edifica tu iglesia, afírmanos como una iglesia bíblica y ayúdanos, Señor, a ser fieles a este llamado que tú nos has dado. En nombre de Cristo Jesús, amén.